¿Qué tal? Buenas. Bueno, voy a tratar de, en resumidos videitos de 30 minutos, explicar cuál es la realidad en la que nosotros vivimos. Quizás no es difícil para mí entenderlo, pero bueno, trataré de manifestarlo como quizás para que alguno me pueda llegar a entender. No hablaré ni de grandes misterios ni de grandes secretos. Trataré de explicarlo para tomar una comprensión de cuál es la realidad en la que nosotros vivimos. Desde el momento cero hasta hoy, ¿no? Supongamos que Dios, como el uno, decide manifestar la realidad. Entonces, para que ustedes me entiendan, acá tengo un instrumento para mostrarlo. Dios decide manifestar la realidad. El universo es sonido, frecuencia y vibración. Como todo es una energía, también tiene diferentes temperaturas, ¿no? O colores, los sonidos, las frecuencias y las vibraciones. Pero supongamos que me voy a basar en este instrumento para explicárselos. Supongamos que nació la creación en el Big Bang. Sucedió esto. Ese fue el Big Bang, el momento de la creación. Ahora supongamos que el universo se manifestó en diferentes frecuencias, sonidos y vibraciones. Desde la más elevada, esta, hasta la más densa, esta. Pasando por las infinitas escalas de sonidos, frecuencias y vibraciones. Quizás algunos las comprenden como dimensiones, ¿no? Supongamos que los científicos estén en lo cierto, que hay 9, 10 dimensiones. Esta sería la 10ª dimensión, la más elevada, donde se cree que está Dios. Y esta es la última dimensión, donde está el otro. Entre esas dos fuerzas, esta y esta, se alinea todo el universo, en el sentido de que se alinean las energías que fueron multiplicándose en ese gran Big Bang, ¿no? Que fue el Om, el sonido original. Fueron el transcurso de la creación, no vamos a decir del tiempo, en el transcurso de la creación fueron transmutando en diferentes sonidos, frecuencias y vibraciones, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, Supongamos que las más cercanas al Sol central de la galaxia o del universo es esta, y las más alejadas del centro del universo y del centro de nuestra galaxia es esta, la más alejada. Bueno, supongamos que nosotros estamos en esta. En esta estamos nosotros en realidad. Si uno busca un mapa galáctico, estamos al borde, digamos, ¿no? Y dentro de nuestra Vía Láctea también estamos al borde. O sea, nos identificaríamos con esto.
una frecuencia baja. Se sobreentiende que por eso tenemos materia, ¿no? Entonces estas energías son más sutiles, ¿no? Pero dentro de esta frecuencia en la que nosotros vivimos, también hay infinitas escalas de frecuencia, ¿no? ¿Se entiende? En estas frecuencias vibramos cada uno. Quizás yo estoy en esta, quizás alguien está en esta, quizás alguien está en esta, ¿verdad? En el transcurso de la creación, que se fue acercando del centro del universo, donde está Dios, las energías, al ir alejándose, fueron bajando. Y así hacia arriba, ¿no? Así hasta llegar hasta nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en ese correr del tiempo, el universo consciente creó la vida. Entonces, los seres en este tiempo de la creación son mucho más elevados, mucho más antiguos y mucho más evolucionados que los seres creados en este momento de la creación, porque vinieron después. Entonces, de ahí que se da de seres de luz, por ejemplo, que son energías sutiles, que pueden tener miles de millones de años, suponer un dios. O esta energía, que puede ser quizás el más bajo de los seres, no sé, encarnados, o no sé, imaginemos un murciélago o una rata o no sé, o una serpiente, vibran en esta frecuencia. Durante el transcurso de la creación y la expansión del universo y el evolucionar de esos seres sutiles, en diferentes frecuencias del principio de la creación, ¿no? Fueron tomando densidad, fueron creciendo en energía, fueron formándose las galaxias y fueron formándose los planetas, como también se fueron formando seres de luz que quizás no fueron galaxias, quizás no fueron planetas, pero sí fueron superconciencias, porque del momento que existe el Big Bang, que se desprende de la matriz, la creación, existe el libre albedrío. O sea, en ese estallido de luces, cada una decidió por sí misma su destino. Algunos fueron galaxias, de esas energías primogéneas, otros fueron planetas y otros fueron seres de luz, deidades. Alcanzaron, ¿no? Desde el tiempo de Dios sabrá cuándo, estas energías sutiles pudieron haber manifestado en esas frecuencias de luz en las que ellos viven la materia. Por ejemplo, seres de luz con cuerpos basados en estructuras del silicio o de diferentes elementos de la tabla periódica de los elementos, porque los elementos también nacieron en este momento
de la creación. Digamos, nosotros como estructuras basadas en el carbono, algo más denso, también en un momento mucho posterior a las primeras energías primogenias, manifestaron materia. Porque la vida es constante y la vida es todo lo contrario al control, digamos, es un constante remolino, un constante caos. La vida es caos, la vida es un caos. En ese caos, y durante el transcurso de la creación, las diferentes energías fueron manifestando desde sus frecuencias distintas materias. Por ejemplo, un pajarito o un murciélago. Son manifestaciones de diferentes energías. Ahora, en la creación, en el caos, cada energía manifestó una presencia de sí misma en la creación. A ver, tomemos como esa energía no sé, más elevada en el universo, cuando se manifestó, creó diferentes manifestaciones físicas, también espirituales, ¿verdad? Primero espirituales, después físicas. Entonces en la Tierra por ahí manifestó como un pajarito. Porque la vida se representa en su creación. O sea que cada planeta o cada galaxia está llena de vida. El universo está lleno de vida. Entonces en nuestro planeta esta energía se manifestó, digamos, hagamos de cuenta que es un pajarito. Pero quizás en una galaxia más cercana al centro del universo o en un planeta más cercano al Sol central, no es un pajarito. Son, no sé, seres de luz, conscientes, pensantes y super evolucionados que viajan no sé, o pueden viajar, teletransportarse, o pueden viajar en ovni, o pueden estar 10 millones de años evolucionados nosotros. Y quizá, no sé, hoy lo vemos plasmado en una pirámide como el que tenía la cabeza del águila. Eran seres de mucha inteligencia, de esta frecuencia, ¿verdad? Y en otros lugares del universo manifestó como seres evolucionados, y en este manifestó como un pajarito. Pero así todo tiene una representación. Esa luz o esa espiritualidad o esas supercivilizaciones tiene una manifestación en nuestro planeta. Y así todas las manifestaciones conscientes o toda la vida misma se fue manifestando desde diferentes formas, frecuencias y vibraciones en toda la creación. Entonces, el ser humano en este planeta es un ser inteligente y es un ser consciente, pero quizás en otro, más alejado del centro de la galaxia o del centro del universo, el ser humano todavía es un simio, supongamos, ¿no? Todavía es un simio. Y es un hermano nuestro, porque pertenece a esa frecuencia que representa la humana. Porque vos imaginate que todo esto se va multiplicando. Todo se gira en esto. Las energías, los planetas, las especies, las conciencias, las frecuencias, los sonidos, las vibraciones, las temperaturas. Todo el universo está basado en esto. Entonces quizás el ser humano en un planeta muy lejano de la galaxia, allá a la orilla, donde termina, quizás todavía sigue siendo un animal que trepa a los árboles.
Nosotros, como estamos más al centro de la creación, o quizás como estamos más cerca del Sol, de la galaxia, evolucionamos antes. Y estamos viviendo una experiencia humana. Pero también los planetas nacen y mueren, o las estrellas nacen y mueren. Como el día de mañana hay estrellas que van a seguir naciendo hacia el final del universo, hay estrellas que ya han vivido 10.000 millones de años y ya fallecieron. O sea, vivieron su experiencia en la frecuencia que nacieron o con lo que ellos vibraron. Entonces el universo es eso, es un constante esto. Imagínate pasando por todas las escalas de cada cuerda, ¿no? El universo es un constante así, pero también es un constante así. Bueno, me imagino que un guitarrista lo sabría hacer mejor. Esto es todo el universo. Entonces imagínate que entre estas 6 notas sacás millones de notas, ¿viste? Y encima la creación se manifiesta en cada dimensión completa, digamos, ¿no? Quizás en el sentido de decir, con nosotros conviven los insectos, los roedores, las personas, los pájaros, y lo mismo sucede en otros planetas, lo mismo sucede en otras galaxias, pero cada especie a un nivel evolutivo distinto. Por el nivel de frecuencia que se encuentre, por el tiempo que tenga de la creación al día de hoy. Y bueno, por eso hace que algunas especies se desarrollen más que otras en diferentes galaxias, diferentes planetas. Entonces, llegamos a la conclusión de que seres que han evolucionado mucho más que nosotros son viajantes de mundos, van viajando por los mundos y van aprendiendo de las diferentes energías que existen y manifestaciones que existen en el universo y cómo las energías se fueron manifestando en la vida. Entonces, por ejemplo, tenés seres de las Pléyades, o seres de Sirio, seres de la constelación de Andrómeda, o seres de las constelaciones de Tauro, que tienen más tiempo que nosotros en la creación y están más cerca de la luz del Sol central, o están más cerca del Sol de la galaxia, y vibran muchísimo más alto y tienen muchísimo más años que nosotros de evolución y de que nació la vida, y que quizá hoy nos pueden visitar como energías, como deidades o como seres de luz en un plato volador, ¿verdad? Y pueden venir y sembrar el mundo de vestigios, de ruinas o de inteligencia, ¿no? Porque también tanto las pirámides como todas, ¿no? Digamos, las de Egipto, las mayas y todas las que se encuentran por el mundo, fue simplemente eso, el paso de la Tierra de civilizaciones que evolucionaron muchísimo más que nosotros y que están en el mundo consciente mucho más desde mucho más antes que nosotros. Entonces ellos se puede decir de alguna manera que van pasando por los planetas y van pasando por las galaxias y van reconociendo la creación y viviendo sus experiencias. Los mismos tipos o los mismos seres que construyeron las pirámides hoy acá, las están construyendo en otro lado, en otro planeta, en otra galaxia. Están construyendo, van pasando, van dejando sabiduría, van adquiriendo ellos conocimiento de la energía, de la frecuencia de ese planeta. Bueno, imagínate que en ese constante caos, una pirámide en este planeta tiene una cierta característica y en otro planeta tiene otra cierta característica por las formas del planeta y por las energías que ese planeta se fue asimilando, ¿no? Entonces, cuando llegan a lugares o planetas muy evolucionados, ponerle que descubren civilizaciones muy evolucionadas, conscientes
existen los intercambios. Ellos hacen intercambios. Y cuando llegan a lugares primitivos, como este mundo, también hacen intercambios. Todo es a nivel energético. Y en esos intercambios, cuando han logrado llegar a lugares donde habían seres primitivos como nosotros, nacieron las religiones. Porque quizás ellos, como seres de luz, necesitaban de la energía nuestra en el sentido de una plegaria, por ese tremendo poder que existe dentro del ser humano, que es esa luz, esa chispa, ¿no?, que habita en cada uno. Ellos intercambiaron un conocimiento por plegarias. Entonces el ser humano fue teniendo conocimiento de la naturaleza, fue teniendo conocimiento de la medicina, fue teniendo conocimientos de la astrología, fue aprendiendo conocimientos de la matemática. Siempre fue, el universo siempre es un intercambio de energía. Siempre tiene que haber un intercambio. Bueno, como cuentan algunas leyendas, ellos cuando llegaron acá y vieron al hombre de las cavernas, quizás influenciaron en lo que es el ADN y el genoma, y también algunos dicen que tuvieron relaciones entre las mujeres, como las mujeres de ellos tuvieron relaciones con los hombres de acá, y de ahí nacieron, bueno, lo que se cuenta en las mitologías como Hércules o los faraones, todos esos tipos andróginos, y también lo que fue naciendo dependiendo de las especies que llegaron a este mundo, desde las diferentes frecuencias que tenían, nacieron las diferentes razas, ¿me entendés? Llegaron los arios, bueno, cuando llegaron los arios se cruzaron con los chimpancés, o interfirieron en el genoma humano del chimpancé, y ellos hicieron un aporte genético a ese Homo sapiens, nacieron los arios. Nacieron los negros, los chinos, así fue, y así es todo lo mismo en el universo. En ese caos evoluciona y aprende. ¿Qué sucede? Sucede que, porque muchos se van a preguntar por qué se fueron los de las pirámides. Y bueno, porque justamente el universo es esto. Y cuando sucede que quizás desde el Sol central o desde el centro de la galaxia hay un pulso electromagnético que alinea ese caos, que muchos le llaman el reseteo, hay un cambio energético en la Tierra, y algunas personas desaparecen y otras vuelven a este mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Por eso se dio también que muchas especies se extinguieron, o muchas civilizaciones desaparecieron sobre la Tierra, porque quizás la Tierra vibraba en esta frecuencia. Y hubo un alineamiento desde el centro del universo que se fue multiplicando a través de los soles centrales de cada galaxia, así hasta el Sol de nuestro sistema solar. Entonces así, cuando nos alcanza a nosotros esta frecuencia, si vos estabas acá, y te afecta. ¿Te afecta en qué sentido? Y por ahí, como vemos hoy nuestra realidad, vivimos en un caos. Entonces, sucede que mucha gente que vibraba quizás acá, se va de la Tierra y no vuelve más. Y mucha gente que vibraba acá, tiene que volver a venir a esta Tierra. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué sucede? No dejamos de ser humanos ni nada, sino que vamos a vivir una experiencia humana a otro planeta con una vibración superior. Estábamos acá, bueno, iremos a otro planeta, en otra galaxia donde haya humanos, pero que vibren en esta frecuencia. O en esta, o en esta, o en esta, o en esta, o en esta. ¿Qué determina eso? Tu nivel de conciencia. Todo eso
es tu nivel de conciencia. Es como que si cada conciencia fuera una esfera y el universo sería como una malla gigante compuesta por un montón de agujeritos por donde pasan esas esferas. Algunas pasan y otras no. Algunas quedan atrapadas y otras pasan y otras pasan por otros agujeros más pequeños, digamos, ¿no? Entonces cuando existe esa alineación, es como que todas las esferas se largaran sobre esa gran malla. Y cada esfera se va acomodando a la frecuencia o al diámetro por donde va a pasar justo. No llega al otro que es más grande, ni cae en el otro que es más pequeño. Cae justo en el justo. Y ahí es donde las almas van y vienen. De un planeta a otro, de una encarnación a otra. Y en eso consiste toda la creación. En el otro video voy a hablar cómo se puede manipular eso, las frecuencias de la creación. Bueno, gracias.